Bien, bueno, yo voy a tocar las dos últimas virtudes de este módulo, que son la veracidad y lo que es en sí la virtud. Curiosamente, las virtudes se engloban dentro de lo que es la virtud. Yo creo que a esas alturas pues, nos vamos dando cuenta que es muy amplísimo lo que es la virtud, ¿sí? O sea, tiene mil facetas. Bueno, vamos a ver primero la veracidad, que creo yo que es la más cercana a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Él es el verbo de Dios encarnado, y como lo considera Juan el apóstol en su carta, en el Evangelio de San Juan, que Él es la verdad, ¿sí? El verbo es que vino a habitar entre nosotros, y bueno, tal como lo fueron entendiendo los discípulos y quienes convivían con Él. Y el antivalor es el engaño. Es totalmente lo contrario, o la mentira, que el engaño es el resultado de una esencia más profunda espiritual, que es la mentira. El engaño, digamos que es la herramienta que se utiliza, porque ahí implica cosas muy difíciles de fingir, de no ser transparente, bueno, toda una serie de cosas. Ahí lo vamos a comentar. ¿Qué podemos hablar nosotros de la veracidad, que tiene su origen en la cuestión de lo que es la verdad? Como habla de una persona, eh, no necesariamente la veracidad habla estrictamente de la persona de Cristo, sino que habla de cómo se expresaba o lo que daba ejemplo el Señor Jesucristo. Y también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la palabra es veraz, o sea que la palabra es verdad, todo lo que está escrito. Así es que entendemos que la veracidad no solamente puede ser una persona en esencia, un hijo de Dios, sino que también situaciones que son consecuencia de lo que imparte una persona que vive en la verdad. Obviamente que debe tener un flujo hacia afuera, una corriente que se exterioriza, y que saben las gentes que nos rodean que uno verdaderamente está siendo auténtico, que uno es veraz en lo que uno dice y hace, y eso va generando confianza, que es el concepto que se maneja aquí: ganarse la confianza futura, informando con precisión sobre hechos del pasado. Yo creería que un testigo fiel, como también encontramos que eso es uno de las denominaciones que se le da al Señor Jesucristo, que es el testigo fiel. Él fue testigo fiel de las obras del Padre y testificó de ellas. Pablo también lo dice. Él testificó. Y también el Señor Jesús les exhorta a los discípulos a que continúen siendo sus testigos fieles, ¿no? Dice, ustedes son mis testigos. O sea, los testigos de Cristo, para ser testigos de Cristo, como el Señor les configura a sus apóstoles, es que nosotros también seamos veraces, que manejemos la verdad. Y como todos los hechos, basándonos en este concepto, todos los hechos que nos narra, tanto la exposición de la palabra por parte de Cristo y los apóstoles, y aún con hombres del antiguo pacto, y lo que hicieron son hechos verdaderos, pues eso es lo que hablamos y lo que proclamamos en nuestra propia experiencia de vida y lo que llega a los otros. Entonces, ¿qué hablamos nosotros? Hechos verdaderos, y seguimos viviendo en esos hechos y somos veraces para testificar, ¿sí? Tenemos esa veracidad, y eso da un resultado. ¿Por qué? Porque se derriba todo lo que sea fabricado o estructurado en base al engaño. Que fíjense cómo se aplica esto. Nosotros acabamos de vivir dos experiencias que demuestran que el hablar, estar parados en la verdad y ser parte de la verdad, y que también los hechos que hablamos son veraces, da un resultado
de destruir el engaño que pueda fabricar el enemigo. Hace poco oramos por 2 personas, por una que tenía ya un problema de un cáncer, ya en 3er grado, grado 3, o sea que ya estaba prácticamente desahuciada, ya estaba en un proceso muy difícil, no le daban ya muchas esperanzas, y otra mujer que también tenía un problema circulatorio sumamente severo, inoperable, que le impedía de tener una vida íntima, porque esa era la zona afectada, y con su matrimonio, y que ningún médico se atrevía a intervenir porque era una zona sumamente peligrosa por el sangrado que era imposible de contener. Entonces, era muy difícil, ¿no? Los 2 problemas, uno que se había resignado a vivir mal, la cuestión circulatoria, y la otra de la enfermedad terminal. ¿Qué hicimos nosotros cuando vinieron? Y una vino con nosotros 2 y otra con Patty, pero porque era una cuestión muy personal de una mujer, de una dama, en la que lo que simplemente se hizo fue hablar de la verdad, ¿sí? Teniendo la verdad en uno mismo, y como el Señor Jesucristo confrontó en buenos términos a la gente enferma. ¿Mm? Cuando el Señor Jesús les decía, ¿crees que puedes ser sano? ¿Sí? Porque la verdad estaba ahí frente a ellos. O sea, la solución estaba frente a ellos, como en la mayoría de nuestras experiencias de vida de todos. Enfrente tenemos al que ha resucitado y que portamos. Nosotros portamos a alguien que resucitó y que tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si el Hijo está en mí, que tiene la vida eterna, luego entonces yo también. Yo testifico, y cualquiera de ustedes testificamos de eso, que tenemos la vida eterna en nosotros. Y que lo contrario a la vida eterna, pues es la muerte eterna, porque también la muerte es eterna, puede serlo, lo es. Y cuando nosotros tenemos esta verdad, que es Cristo en nosotros, hablamos de las consecuencias de la verdad en nosotros, que es la veracidad, o sea, los hechos. Y el Señor Jesús lo que hacía es, aquí está la verdad frente a ti. Y la consecuencia es que tú digas lo que crees. Y cuando les preguntaba, ¿crees que pueda ser sano? ¿O crees que pueda ser sana? Sí, creo. Hecho está. Y las personas sanaban. Porque la verdad que estaba frente a ellos les estaba diciendo, ¿crees que puedes ser sano? Y ellos, los que fueron sanados, ¿qué decían? Creo que puedo ser sanado. Y eran sanados, ¿sí? En nosotros que portamos la verdad, que es Cristo, ¿qué tenemos que externar para nosotros mismos, para los demás? La verdad, seamos veraces. Sí, creo que esto es así. Punto. Lo creo sin dudas. Y eso, cuando impartimos nosotros, en el caso de sanidad, fue hacer lo mismo. ¿Crees que puede ser sanada por el Señor? Sí, lo creo. Y bueno, ahora ya están sanas totalmente sanas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque entendieron que lo mismo que entendieron las demás personas, y que no es porque hayamos sido nosotros, aclaro 1000 veces esto, sino que es el Cristo que portamos el que habla. ¿Me explico? Ese es el que debemos dejar que se exprese, el que debemos dejar que hable. Nosotros somos herramientas portadores de la verdad y usamos la veracidad y le impartimos a los demás que hablen con esa misma veracidad. ¿Crees que puede ser sana? Sí, sí, creo. ¿Lo crees? Pero ya pusimos un antecedente previo. Ya expusimos, ya hablamos de la verdad, que a lo mejor todavía no tienen completo el concepto de lo que es la verdad, porque puede ser que tengan un Cristo intelectualmente hablando, que tengan un Cristo teológicamente considerado, o que tengan a un Cristo religiosamente practicado. Cualquiera de esas posturas, ¿sí? ¿Cuál es el Cristo que debemos nosotros impartir? A través de lo que es la veracidad con la cual queremos que las demás personas hablen, la veracidad con la cual las demás personas queremos que se expresen. Ellos lo tienen que decir, pero depende cómo se los pongamos, porque somos testigos de lo que Cristo hace y es. ¿Me explico?
Ahora, ¿esto qué hace? Que nosotros tengamos que adquirir en nosotros varias circunstancias que debemos de portar y vivir. Primero, definitivamente, la persona de Cristo. Ya con eso tenemos el 100% asegurado, ¿no? Porque ya lo tenemos. No dudemos de eso, porque si aún nos estamos cuestionando y será esto, ¿cómo es eso de que portamos a Cristo? Y si Cristo no se quiere expresar a través de mito, cualquier cosa que dudemos ya bloquea la expresión de la verdad, ¿sí? Porque toda duda procede del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos estar claramente objetivos y honestos consigo mismo, de cuestionarnos y decir, verdaderamente estoy viviendo como la vida que el Señor quiere que yo deba vivir. Y esa es hace rato que se estaba hablando de las virtudes anteriores, me refiero a la sinceridad, que fue la que nos expuso Emita. Esa sinceridad con nosotros mismos es fundamental, ¿sí? Porque cuando somos verdaderamente sinceros con nosotros, ya estamos haciendo una buena labor y que nos va a sanar, a restaurar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, va a ser el mismo Señor, ¿sí? Cuando reconocemos así, como lo hizo el ladrón en la cruz, ¿no? Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, así él llegó a esa conclusión en transición de vida a muerte y se invirtió, porque fue una transición de muerte a vida. Qué curioso, ¿no? Que el ladrón en la cruz pasó de muerte a vida en la cruz, compartiendo lo mismo con el Señor Jesús. O sea, qué paradójico y qué interesante. Quiere decir que yo voy a esa misma transición en la cruz de Jesús, de Jesucristo, voy a pasar de muerte a vida. Claro, pero es precisamente que el vivir en la cruz es que mueran todas esas situaciones, que en mí mueran todas las cosas que obstaculizan que se exprese la verdad a través de la veracidad. ¿Y cómo es la veracidad? Mira, el Señor Jesucristo, que en el caso de estos que les comento, llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, y entre esas llevó el cáncer, entre esas llevó el problema circulatorio, entre todas, lo que pueda hacer. ¿Crees que eso mismo que el Señor Jesús llevó en la cruz, puedas creerlo? O sea, ahí nosotros ya estamos diciendo lo que diría el Señor Jesucristo. Y lo está diciendo Él, porque es a quien portamos, ¿sí? Ahora tenemos que activar a través de la veracidad que con la que hablamos, porque ya lo hablamos, con lo que ha hecho el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y esperamos la misma respuesta. Y esa es la clave para que las personas sean sanadas. Esa es la clave, que hablen con veracidad. Pero porque ya se los expusimos. Y esa es la estrategia de Dios para que las personas puedan llegar a adquirir un beneficio de lo que es la voluntad de Dios. ¿Crees que puedes ser salvo? Sí, creo que puedo ser salvo. ¿Crees que puede ser sanado? Sí, creo que puede ser sanado. ¿Crees que puede ser restaurado de este problema de tipo legal, de tipo, qué sé yo, de circunstancias de la vida? Sí lo creo. Con esa convicción está hecho. Porque ahí ya dejamos a las personas en la jurisdicción espiritual del Señor. Y Él es fiel. ¿Sí? Cuando la persona dice, lo creo, perfecto, el que sigue, ya creyó, pasa a la sección de los que han creído. ¿Y qué hace el Señor cuando los tiene frente a Él? ¿Cree que los va a cuestionar? ¿Cree que les va a decir, no es cierto, no es cierto? No interrogó a nadie el Señor Jesús cuando sanó a la gente que llegó con Él. A nadie. No se puso a decir, aún, fíjense hasta qué grado, porque aún con las personas que fueron sorprendidas en el pecado, como la mujer que adulteró, que se fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿sí? Había pecado. Y esa mujer no tuvo ni qué decir la verdad, porque la veracidad era la de sus acusadores. Fíjense qué interesante. La veracidad estaba en sus acusadores, que le decían, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la ley de Moisés dice que debe de ser apedreada. ¿Y tú qué dices a esto?
Entonces, como ella ya no tenía necesidad de decirlo, o sea, que hubiese veracidad en ella, entonces el Señor Jesús se mete y mete a estos hombres en lo que le toca hacer a él, ¿sí? Porque ya no era necesidad de decirle a la mujer, mujer, verdaderamente, ¿tú has cometido este acto? No, porque ahí estaba la veracidad presente, porque la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. No había más cuestionamiento. Entonces, ahí descubrimos el proceso de la veracidad. Entonces el Señor Jesús se lleva a la mujer a la situación de que ella esperando ahí, ella no se echó a correr, no llegaron a defenderla, ella estaba vulnerable, tirada en el suelo, esperando que cayeran las primeras piedras, porque era inevitable, era inevitable. O sea, y no se iba a infringir la ley de Moisés, no se debía de infringir, se tenía que cumplir la ley, ¿me explicó? Pero ¿qué vio el Señor Jesús en ella? Que no se defendió. Ella simplemente estaba esperando porque los hechos hablaban por sí solos. Y el hecho de sostenerse en la verdad de las situaciones, eso requiere valentía, requiere muchas virtudes que esta mujer tuvo que sacar ahí por menos, bueno, aún el miedo, allí tuvo que suprimirlo y estar expectante entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte. Pero ya había entrado ella al área de jurisdicción del Señor Jesús, que es la gracia. La del Padre es la justicia del Padre, que es la que sorprendieron a la mujer. Pero ahora el que es la gracia, que es Cristo mismo, la abraza, la cubre, porque ella no negó. No es cierto, Señor, son mentirosos. Llamen a mi abogado. Yo no hice nada. Yo no era la que vieron. Yo era otra persona. No, dijo nada. Como los enfermos, no decía nada. ¿Se dan cuenta cómo va esto? Entonces el Señor Jesús lo que hace con esa sabiduría, se jala su jurisdicción de gracia a estos hombres justicieros. ¿Ah? Dice, bien, yo soy la verdad, no se los dijo, pero lo entendemos. Están ante la verdad, que soy yo. Y si ustedes quieren aplicar la justicia basada en hechos verdaderos, ustedes tienen que decirme de su verdad. Si son veraces y si es verdad lo que ustedes quieren hacer como justicieros, aplicar la justicia. Si usando a la ley de Moisés para satisfacer o para tratar de hacerse ver como justos. Y por eso les dice el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús en la tierra? Escribe los actos de ellos, ¿sí? Mentiroso, hipócrita, ladrón, también has adulterado pero nunca te han sorprendido. O sea, recurre a los hechos, es decir, a la veracidad que debían de exponer estos hombres. Y ninguno expuso, porque había en ellos miedo a enfrentarse a su propia verdad. O sea que el Señor los confronta a su propia verdad como lo que eran, ¿no? Y cada uno se fue confrontando, el Señor los confrontó con su propia realidad o su propia persona. Y fueron tirando las piedras hasta que no quedó ninguno. Y bueno, la tolerancia y la paciencia del Señor, yo creo que se les quedó viendo así con los brazos cruzados y viéndolos con esa mirada que salían como rayos de fuego, atravesándolos totalmente. Algo vieron en Jesús, que fueron tirando las piedras. Este lo sabe todo. No puedo confrontar porque hay algo en él. No sé qué es, pero la conciencia les acusó. Fueron tirando las piedras y después le dijo a la mujer, ¿en dónde están tus acusadores? Señor, ya no hay ninguno. Mujer, vete, pero no peques más. ¿Qué salvó a la mujer? Confrontarse con su verdad. No quedaba otra solución. Y no esperemos, porque de ahí sacamos mucho aprendizaje, no esperemos a vernos encerrados en un callejón sin salida por la fábrica de mentiras en las cuales nosotros nos manejamos a veces con estereotipos, como decía hace rato también, con las modas, con formas preestablecidas por el sistema del mundo,
que nos hace llevar a la hipocresía, nos hace llevar a rendirnos, no somos tenaces, somos intolerantes con los demás porque no soportamos que nos digan la verdad y no somos sinceros, aplicando todas las virtudes que se han considerado hoy. ¿Y qué decimos? Que tenemos que soportar las consecuencias de nuestra propia deficiente veracidad. O decimos lo que nos acomoda y decimos una media verdad, y no es eso, es hasta relativo. Somos medio veraces, pero también somos medio engañosos, engañadores. Alguien que tuvo que enfrentar la verdad consigo mismo fue Jacob, cuando estuvo perseguido por su hermano Esaú. Tuvo que enfrentar la, la verdad del mismo, porque su propio nombre, que significa, que yo no sé por qué su mamá le puso así, pero bueno, Jacob significa usurpador, significa tramposo, engañador, ¿sí? Como dicen aquí, pícaro, o sea, tratar de engañar y sacar provecho, y que el Señor, cuando se enfrenta a su propia verdad y que tiene la revelación de Dios ahí en Betel, tiene que enfrentarse con Dios mismo, porque le quería quitar la vida. Y pelea con el ángel toda una noche y dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y eso es lo que esperaba el Señor. Le toca las coyunturas de la cadera y lo deja, y hasta le cambia el nombre. Le dice, ahora tu nombre será Israel. Le cambia la identidad. Y eso pasa con nosotros. Cuando vivimos con la verdad ya en nosotros, que es Cristo, y empezamos a ser veraces, el Señor nos da otro nombre. En el cielo somos conocidos con otro nombre. Se nos va a revelar cuando venga el tiempo. A eso dice en Apocalipsis, que se nos van a dar unas piedrecitas blancas en donde atrás está escrito el nombre con el cual ya somos conocidos por el Señor. Y bueno, ¿qué nombre queremos tener escrito en esa piedrecita? Bien, a lo mejor sería simplemente que diga es cristiano. Y si eso es, habla muchísimo más. Bien, entonces la veracidad, aquí dice que en el hogar implica varias cosas, que tiene que ver también con lo que se mencionó, ser transparentes unos con otros. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Y el limpio corazón es un espíritu transparente, que no tiene nada que ocultar, no hay nada que le acuse, ¿sí? Que no tengamos a alguien, que el acusador de los hermanos, que es el diablo, y ese es su ministerio hoy, no esté trabajando con nosotros. Dejarlo sin trabajo, dejarlo sin alimento. El ser transparentes, y es confesar nuestras debilidades y nuestros pecados, si cometemos, delante del Señor constantemente, porque dice Juan, el apóstol, en sus cartas, el que diga que no peca, es mentiroso. Y en sí mismo eso tiene mucho contenido. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema en el cual el mundo está estructurado y es propiedad del diablo, el sistema del mundo. O sea que vivimos en un sistema en el que el engaño es la fuente de toda cosa que se haga y se diga, sí, sí, pero ahí vivimos. Entonces, el poder salir de eso y ser transparentes es muy importante. Dice, sabiendo que el respeto se gana no escondiendo, sino confesando las faltas. Como haya sido esa mujer que fue sorprendida, pero fue sorprendida y no lo podía negar. Revelar la cantidad exacta, bueno, se me hace a mí simpático esta, ¿no? Pero bueno, y a mí como que así, como que sentí así como que un piquete en el corazón. Dice, revelar la cantidad exacta de dinero que se gastó en una compra en lugar de reportar únicamente el monto del ahorro. Y pues sí me ha pasado, yo les voy a confesar, ¿qué compraste? Pues esto, ¿y cuánto te costó? No, fíjate que estaba de oferta y me ahorré, porque mira, en otros lados cuesta tanto, pero me ahorré tanto. Sí, pero no era necesario que lo compraras. y así es, y eso es la situación. ¿Cómo debemos de ser transparentes? ¿Sí?
Bueno, sí me lo compré. Pero ahora ya he aprendido. Oye, me voy a comprar esto, te lo aviso. Y sí tengo, ya ahorré, ya tengo mi dinerito, ya lo voy a comprar. Sí, pero no, mira, no hay problema. Aquí está, mira, ya, ¿viste? Bueno, está bien. Y bueno, compro lo que yo quería. Ya, fui veraz, dije la verdad, ¿sí? Y ya, ¿cuál fue mi recompensa? Bueno, cómpratelo. Miren, este reloj me lo compré ahorrando. Tuve que ahorrar y todo, y le dije, Pati, me quiero comprar esos relojitos simpáticos. Sí, pero no, es que están de oferta. Ah, no me importa, no, pero mira, aquí está, mira mi dinero, sí, todo, hasta en la traída y todo. Bueno, y ya, cuando me lo trajeron y todo, feliz, me lo puse y todo, y nunca hubo cuestionamiento, nunca. ¿Por qué? Porque fui veraz, ¿sí? Digo, aplicando este ejemplo aquí, pero con los hijos, esa es la cuestión. Es la cuestión. Papá, cómprame este juguete, ¿no? Pero te has portado bien, como para que en verdad tú ya, esto que pasó con tu hermanito, tu hermanita, que acusaste a tu hermano de que te golpeó, que te hizo, ¿fue verdadero lo que él te hizo? Bueno, pero es que él me provocó. Ah, ahí está, ahí está el ahorro, ¿sí? O sea, se está ahorrando en la retada porque me está diciendo algo que no fue cierto. Cuando le pregunto al hermano, oye, esto pasó, no, papá, no, le llamé la atención porque estaba haciendo algo incorrecto, estaba haciendo una travesura y le dije, no hagas eso porque nuestro papá y mamá te van a llamar la atención y puede ser que te den una disciplina. Ah, les voy a decir que me gritaste. Me gritó mucho, papá, y me maltrató. Y bueno, sí, pero ¿qué te dijo? Bueno, pues me gritó. Y es que yo le digo, a ver, ven para acá. ¿Qué le dijiste? Y ahí viene la confrontación, como la del Señor Jesús con la mujer, sorprendida en adulterio. ¿Mm? Y ahí uno puede, como padre y como autoridad, saber quién es veraz y quién está diciendo la verdad y quién no es veraz, sino quién es, como dice aquí, engañador. ¿Mm? O sea, que es un jacobito. Es descendiente del Jacob, no de Israel, del Jacob. Ajá. Y bueno, y que nosotros debemos de precisamente, y aquí lo que sí me llama la atención de este punto es revelar la cantidad exacta. Y yo creo que es revelar la mayor cantidad en lo posible, de la verdad que vivimos, ¿sí? Cuando enfrentamos circunstancias aún menores, aparentemente, pero estamos instruyendo a nuestros hijos con estas virtudes. Dice, hijos e hijas que refieren a sus padres todos los detalles respecto a actividades dudosas para que los padres tengan una impresión correcta de las personas y de las condiciones presentes. ¿Cómo es esto? Porque está un poco así medio complicadito, pero sí lo podemos entender. Inclusive aquí tenemos anotado un proverbio, yo creo que eso nos aclara, 12, 17, dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño, ¿sí? Y es totalmente cierto esto que leímos en este proverbio, en el que habla verdad declara justicia. O sea, nosotros nuestras declaraciones para que se ejecute la justicia, que tiene aplicación con el ejemplo que he dado de la mujer, se aplica la justicia. ¿Qué es lo que necesitaba el Señor Jesús escuchar de los acusadores para aplicar su justicia? ¿Y cómo la aplicó? La aplicó para las dos partes. En la mujer, con el equilibrio que estableció el perdón de la que dijo la verdad con los hechos y no los negó, con el engaño de los hipócritas que tenía él. Y ahí se equilibran las cuestiones, ¿sí? Y por eso en el ejemplo que di hace rato, y eso puede aplicarse en lo que está escrito acá, hijos e hijas que refieren a sus padres. Fíjate, papá, que la amiga de mi mamá, o tu amigo, o mi primo, o mi tío X, respecto a actividades dudosas para que los padres tengan una impresión correcta de las personas y de las condiciones presentes. Es que mi tía me dijo tal y tal cosa de ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que te dijo eso tu tía de nosotros? Porque no es cierto eso, mijita.
eso que que te dijeron tu tía, no es así. Y si lo dejamos así, y vamos con la tía y le reclamamos, y a los hijos los dejamos, bueno, pero cuando nosotros sabemos confrontar con la veracidad y con la verdad, como lo hizo el Señor Jesús en el caso de esa mujer, así a veces tenemos que confrontar en los casos de familia, así. ¿Mm? Nos vamos a la fuente de donde han surgido las expresiones de nuestros propios hijos. A ver, oye, así en la paz y en la reconciliación o conciliación. Primero es conciliar y después es reconciliar. ¿Sí? Sí, Debbie. Creo que también en ese aspecto se refiere a cuando los hijos, bueno, en mi caso pasado, pero solíamos ser ambiguos Sí. en nuestras palabras, justamente a veces para evitar, o sea, decís la verdad, pero ambiguamente, entonces queda como a tu criterio para los padres. Lo dejo a tu criterio, entonces como que a veces en cambio cuando sos exacto y no dejas margen a duda, ves lo que dice acá, o sea, hay una impresión correcta de la situación, pero cuando justamente no usas palabras ambiguas Sí. Sí. o te expresas ambiguamente con respecto a circunstancias que pasaron o cosas que pasaron. Sí, 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 claro. Pero ahora, entre mayor inmadurez hay, ya en el caso de la familia, de los hijos, se confunden. Se confunden porque si no, regresamos a ellos y los confrontamos y decirle, no de una confrontación de exhibirlos, de decirles a la tía, sino que hasta tengamos la versión de la verdad de lo que dijo la tía, y si somos sabios y sabemos, oye, esta situación me han comentado o me dijo mi hija, yo quiero corregir si ella está equivocada, ¿sí? Si ella está equivocada en la apreciación de algo que tú hayas dicho de nosotros, de mí y de mi esposa. ¿Mm? Ella dijo esta situación, ¿sí? Ya ahí también estamos poniendo como los hombres que llevaban las piedras. ¿Se dan cuenta? Como los que llevaban las piedras. Si ella no, o sea, la tía, es el ejemplo que estoy poniendo, no llevaba ninguna piedra, sino que verdaderamente sí, lo dijo ella, mi tía, la tía, lo dijo tal cual de mi persona o de mi matrimonio, entonces, y la tía me lo dice, entonces, ¿cuál debe ser mi actuación? Que mi tía también fue veraz, porque me dijo, mira, yo expresé de esta forma, así y así y así, ¿sí? Pero no es como te lo ha dicho tu hija, o sea, mi sobrina. Ella me lo dijo no adecuadamente, no te lo expresó conforme a lo que es la verdad. Y esto es lo que yo quise darle a entender. Bueno, se aclara la situación. Ah, ok, sí, está bien, entiendo. Ella lo interpretó en su inmadurez y lo interpretó a su manera. Yo voy a corregir esto, no te preocupes, nosotros no tenemos problema, solo te pido que cuando tengas otra opinión, me la digas directamente a mí y no digas nada a mis hijos o a mi hija, porque su inmadurez, su edad, todavía no está en tiempo para que haga un juicio de ti o juicio de nosotros, ¿sí? Y esa es la manera de manejarse. Y hablamos con la hija y le decimos, oye, esto pasó así, no lo entendiste correctamente y has hecho un juicio en contra de tu tía, porque esto es así, así. Puede ser que no, puede ser que sí. Si la tía no dice, bueno, sí, ¿y qué? Sí es así, y sabemos nosotros que no es cierto lo que la tía dijo, pues entonces están lanzando las piedras, como en el ejemplo que dijimos. Y ahí ya nosotros ya tenemos material para reconciliar y tratar con la tía y hacerla ver que tire esas piedras. ¿Sí? Brenda, ibas a decir algo. Esa misma justicia es la que también, bueno, y en el caso de la consejería, como tú nos lo has enseñado, que debemos buscar también, porque de pronto se nos puede acercar personas eh, con una parte, o sea, disfrazada o no completa o no exacta. Entonces, ahí es donde cabe el oír la contraparte. O
sea, para Tengan saber su propia versión, sí. exactamente y Ujú. encontrar esa justicia realmente para poder obrar correctamente en un caso de consejería, pues es lo que... Claro, y recurrir a esto, que ejemplo que le digo de la tía, es aplicar la valentía, porque se acuerdan que la valentía está, dice algo en los puntos que se dicen, no tener miedo a alejarse de amistades que están participando en actividades insensatas o dañinas, a veces aunque sea un pariente, ¿sí? Aunque sea un pariente, cuando es necesario, pero también vivir constantemente las normas de carácter que la familia se ha propuesto, aun cuando otros no comprendan. ¿No? Entonces, eso, hay varias cosas que se deban de aplicar en la cuestión de eso de hablaron de la aceptación y la tolerancia. O sea, hay que aplicar una serie de cosas para enfrentar este tipo de situaciones, sobre todo situaciones de familia. Bueno, el último punto dice, no exagerar los hechos para impresionarse unos a otros. Y sí, esto ya no somos veraces. Sobre todo cuando hablemos algo de nosotros mismos. A ver, tengo que ser veraz. Yo tengo mis límites y yo tengo, como decían hace rato, mis propios errores. Yo solamente llegué hasta acá. No avancé más que hasta acá. Y seamos veraces y tengamos que aplicar a veces esa limitación. Mira, ¿sabes qué? Yo no he comprendido bien esto, yo no sabía yo de esto, yo no soy un sabio que lo sé todo, esto yo no lo sé. Pero eso nos estimula también a nosotros, porque para adquirir la veracidad suficiente, a veces tenemos, como estudiar la palabra de Dios, tenemos que ponernos a estudiar también diversidad de situaciones de vida, para poder tener, expresar cosas que existen, que sean veraces. Yo he aprendido muchas veces que en las redes sociales hay muchas cuestiones que les llaman, ¿cómo les llaman? Fakes, ¿no? O sea, que son cuestiones mentirosas que manipulan al común de las personas, creen esas mentiras para manipulación y no se basan en que eso verdaderamente sea verdadero y se dejan llevar. Y eso es una estrategia del diablo para generar confusión y división, que eso es lo que está pasando también hoy en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, ahí aplicaremos cuestiones como el discernimiento de espíritus. Bien, recompensas, bueno, conciencia limpia y confianza. Claro, si yo sé que no hay en mí engaño, como le dijo el Señor a Felipe, porque eres un israelita en el cual no hay engaño, quiere decir que Felipe, Natanael, era un hombre que aunque trabajaba en cuestiones administrativas, no decía mentiras, ¿no? Y Mateo también. Ellos llevaban las cosas en su oficio antes de ser llamados y así los conocía el Señor, como lo que era, ¿no? Esto, la veracidad produce valentía y confianza. Bueno, y yo no tendré consecuencias físicas, emocionales, mentales ni espirituales. Y la confianza. La veracidad es la base de la integridad e inspira a otros confianza, como la mayoría de las virtudes. Bien, ¿alguna duda con lo que es la veracidad? Recuerden, es la consecuencia de estar posicionado en la verdad y es lo que se expresa. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver la virtud. Esto que engloba todo este módulo. La excelencia moral, que es la intención de este módulo, que nosotros tengamos esa altura o ese nivel de excelencia moral, que mi vida manifiesta. Cuando hago lo correcto, constantemente. Y esto es ya un estilo y una forma de vida. Cuando nosotros o la familia tiene como norma vivir y lograr la excelencia moral sin caer ni en religiosidad, ni en lo que se decía hace rato, no caer en el perfeccionismo, porque el perfeccionismo no es nada recomendable. Eso lleva a la neurosis y llega a desequilibrios emocionales en la familia, el perfeccionismo. Tengamos cuidado, es un arma de dos filos, mientras sea para disciplina y corregir cuestiones de orden, hasta ahí. Pero ya cuando se busque exageradamente, ya no es sano para nadie. Dice, en el hogar, ¿cómo podemos aplicar la virtud? Que lo contrario es la maldad, que es la esencia de lo malo. Rebelde contra Dios,
hago mis propias leyes independientes en el caso de estar en Cristo, de sus mandamientos y mandatos de amor y de buscar la paz y todo lo que Él nos recomienda, y de tratar de hacer mis propios códigos y me fabrico mis propias normas de ser bueno, pero que muchas veces sí, porque me conviene, ya no es una virtud, ya es una manipulación y eso es maldad. Ahora, en el hogar, que los padres establecen una norma de conducta moral en la familia y la sostienen con su ejemplo. Es totalmente cierto. Los padres y sobre todo en el ámbito en que vivimos hoy de inmoralidad, es muy importante que tengamos esta constante conducta permanente de ser y luchar contra el sistema que nos trata de obligar a tener posturas o conductas amorales, no inmorales, amorales, ¿sí? O sea, sin la moral suficiente o insuficientemente morales, ¿sí? Es decir, que aceptamos ciertas cosas que afectan a nuestra moral, como aceptar cuestiones que están basadas en el engaño y que lo toleramos, y tolerar el engaño y tolerar el pecado no es nada bueno, porque eso nos va a traer consecuencias, y más si hay niños o adolescentes en la casa. Dice, mis papás no viven lo que dicen, ¿sí? Y eso ya es, aunque sean cosas y se viva bien, pero las cosas finas, el perdón total y absoluto, y ven que, sí, ya fueron a perdonar o perdonaron a fulanito, a sutanito, pero aquí siguen hablando mal. Eso confunde, ¿no? Eso confunde. Entonces, se vive con integridad o no se vive, creo que es mejor vivirlo. Padres que enseñan a sus hijos a tomar decisiones sabias en relación con amistades, música y vestimenta. Bueno, que eso de alguna manera es, como decía hace rato, Debbie, o quién dijo, que se los deja a su criterio, ¿sí? Brenda lo dijo, creo. Te dejo a tu criterio esto, ¿no? Y muchas veces los hijos todavía no tienen la suficiente madurez para aplicar criterios. En la adolescencia, fíjense, se completa, los juicios morales se completan, hablando neurológicamente, hasta los 23 años de edad. Hasta los 23 años de edad, el ser humano tiene la capacidad de elaborar juicios morales. A los 18 años ya empieza la consolidación, porque ya deba tener el conocimiento de lo que es la moral, ¿sí? Lo que es la moral, porque esto tiene mucho que ver con eso, con la moral, para desarrollar la virtud. Entonces, los niños, desde que son pequeñitos hasta los 18 años de edad, deben de haber ya conocido todo lo que se refiere a conductas morales, en todas las áreas. Y de los 18 años en adelante, ya pueden empezar a aplicarlos en los juicios morales, todavía con la guianza de los padres, todavía. Y teóricamente, de acuerdo a las normas de vida de esa familia, y si es una familia funcional, lo van a lograr, que hasta esa edad los hijos ya puedan establecer juicios morales correctos en su propia vida o para con los demás, que es la edad en la que deciden casarse, es la edad en que se gradúan en algún estudio superior que hayan hecho o emprender un negocio, es la edad ideal para que inicien ya la definición de su propia vida. ¿Por qué? Porque a esa edad ya tienen esa capacidad de saber decidir si les hemos enseñado a ser virtuosos. Bien, si en ellos como padres nos hemos dedicado a sacar la maldad de nuestras propias vidas e impedir que ellos se contaminen con la maldad. Bueno, miembros de la familia que visten con modestia dentro y fuera del hogar, que eso recomienda Pedro, que la mujer se vista no con adornos superficiales, sino con las vestimentas de la gracia, del decoro, de la castidad, como lo menciona, porque bueno, ellos vivían bajo la influencia romana y no era, como hoy también, puede ser.
Y miembros de la familia que llenan su mente con música edificante y buenas influencias. ¿Por qué esto de la...? Porque ustedes lo saben, que ya hoy mucha de la contaminación de la moral y las buenas costumbres en la vida diaria, en la vida cotidiana, son influencias que vienen por la música que escuchan los jóvenes, por lo que ven en la vida de figuras públicas que no llevan una vida moral, llevan, es así, una vida inmoral, ¿sí? Y que lo toman como parámetro, como ejemplo. Ay, pues así es. Y peor cuando dicen, ay, pues al fin Dios perdona los pecados y yo voy a imitar a mi héroe, mi heroína de la música, eso, y eso tenemos que estar siempre atentos a que no sea así. Es mejor que darle cierta libertad, pero siempre con la supervisión. Y eso es un obispado en la familia. La supervisión en las cuestiones morales, que es obligación de los padres, es supervisar que los hijos estén siendo correctamente influenciados, porque es inevitable, por las cuestiones que sabemos que están dentro de las reglas de la moral, ¿sí? De la moral, eso es lo que debe hacerse. Esto va a tener... Sí, Emita. Adelante. Los otros días a mí me preguntaron, dice, ¿qué opinaba de los músicos? Uh-huh. De los músicos que cantan música cristiana. Sí. Con larito, con tatuaje. Ah, ok. Sí. Que cantan de Bermuda muchos, con rasta. Sí, sí, dice, sí. ¿Qué opinan? Claro. ¿Traen el mundo a la iglesia? Ajá. Mire, Emita, eso es la misma situación que haya vivido Pablo en Corinto. ¿Se acuerdan que se los he mencionado, lo hemos analizado? Que las mujeres él las exhorta que deben de ponerse un velo, ¿sí? En la cabeza. ¿Se acuerdan? Que en algún momento lo comentamos. Y habíamos dicho que eso es una parte de la cultura del reino, y no una cultura, bueno, no una cultura del reino. La cultura del reino es todo lo que esté establecido en nuestras conductas santificadas, ¿bien? Y en nuestras conductas de convivencia cristiana, como la que hayan tenido los apóstoles en la iglesia primitiva, eso es cultura cristiana, por así llamarla, para ponerle un nombre, una etiqueta. Y ahí lo podemos diferenciar. A ver, vamos a ponernos en ese hecho. Yéndonos un poco y retomando la historia como testigo. A ver, espérenme, porque se salió la pastora. Ahí está. Pregunto, los sacerdotes que se convirtieron por las predicaciones de Pedro, de los apóstoles, que fueron muchísimos, como Gamaliel, el maestro de Nicodemos, Gamaliel mismo, que se convirtió finalmente, varios doctores de la ley que entendieron por la resurrección de Cristo que sí era el Mesías, para empezar con esos religiosos, religiosos. Para los habitantes, familias comunes que se convirtieron, que eran miles, se nos menciona en la escritura que hayan dejado su religión y su cultura, o los apóstoles fueron tolerantes a que se conservaran las culturas, las cuestiones culturales de su época. ¿Qué tuvieron que hacer? Le prohibieron la entrada a la comuna cristiana que formaron a los que eran sacerdotes y eran doctores de la ley, o los dejaron que ingresaran a su comuna que formaron. Y traían la huella de ser sacerdotes, ¿me explicó? No, es que tú eres sacerdote y nos vas a venir a enjuiciar. Oigan, habían nacido de nuevo. Su ser interior había sido mudado.
Su naturaleza adámica había sido quitada y había surgido la naturaleza de la obediencia, de la verdad, que eso era lo importante. Aunque hubiesen sido sacerdotes, no importaba su pasado, no importaba todo lo que ellos eran y el título que tenían. Así como también, que se acuerdan ustedes que en Hechos 6 había mujeres griegas y viudas hebreas, ¿sí? Si nos fijamos un poco en la historia, ¿por qué distinguían que eran unas viudas griegas y otras eran viudas hebreas? ¿Por qué creen que, cómo se distinguirían? Por la vestimenta, Por la vestimenta y por qué más? por la apariencia que tenían ellas Por la apariencia, por el idioma, también. la comida, Costumbres. las costumbres. Las griegas estaban obligadas por su cultura a no comer cerdo. Claro. Pues es lo que habían aprendido los apóstoles, que ya no eran las cuestiones de la ley, sino que la ley ya había quedado en su lugar. ¿Me explicó? Eso fue lo que Cristo que podían reunirse y orar y hacer cosas que antes no hacían en sábado. Y las hacían, ¿sí? Porque diario tenían que comer. O sea, que en la iglesia primitiva, naciente, guardaban las cosas de la ley. Por ejemplo, las viudas griegas o las viudas hebreas toleraban lo que comían las viudas griegas, cómo se vestían y cómo hablaban. ¿Las toleraban? Sí. Claro, claro, las tuvieron que tolerar. Entonces, se debe de tolerar a una persona que se pintó el cuerpo con tatuajes, y cuál fue la intención por la cual se haya tatuado. ¿Me explico? Debamos de ser tolerantes. Acabamos de hablar de la tolerancia como virtud. Claro, pero también, antes de aceptarlo al Señor, antes de venir al Señor, ellas están Sí. tatuadas, Ajá. Sí, y sí, las sí. personas ya conocen al Señor. Y lo Hijo de hacen. pastores, Sí. Que y muy lo- probablemente todavía les falta aprender en el camino. O sea, ¿en qué nivel tienen el valor y el respeto de su propio cuerpo? Pero eso ya es totalmente personal. Y yo creo que tuvieron o un ejemplo insuficiente, ¿sí? O deficiente. Ujú. Sí, Ay, sí, Brenda. yo solo quiero agregar algo bueno, en el libro de los Hechos también habla de cómo los apóstoles tuvieron que resolver el asunto con la iglesia gentil. Hicieron el concilio de Jerusalén, que fue la Sí, carta que hicieron, donde decía solo que se abstengan, creo que fue de ahogado, de sí, fornicación. sí, sí, en Hechos capítulo 15, el Así, concilio que hacen en ajá, Jerusalén. Sí. exactamente. Pero también uno ve de esta parte cómo era la tarea tan magna que tenían los apóstoles, porque imagínense Ujú. cómo hacían ellos, Pablo, para pensar en los que estaban en Asia, los que él quería Ujú. alcanzar en España, los que Así quería es. alcanzar, o sea, tantas regiones y tantas culturas, Sí, los sí, mismos hebreos, entonces era sí, una tarea muy, muy difícil y de pronto era como la intención de quitar la carga de sí. cosas que no Que, iban a ser tan que no relevantes. deben de hacerse. Y es un buen ejemplo, Brenda, porque miren, lo que tuvo que hacer Pablo, porque Pablo enfrentó eso y Bernabé y Silas, ellos les tocó hacer eso. Bien, ¿qué es lo que querían los judaizantes? Que se circuncidaran los creyentes en Grecia, los griegos, ¿no? Si no, no serían aceptados como cristianos. Y era una mentira, era un engaño, porque no era así, no era así. Y lo llevan a consideración delante de los apóstoles en Jerusalén y delante del pastor que era Jacob, el hermano de Jesucristo, su medio hermano. Y llegan a la conclusión, no, es que las cuestiones es que no adopten las costumbres en las que todavía tenga que ver con los ídolos, ¿sí? Con los ídolos. Y así lo tuvieron que hacer. Pero también Pablo, para que a Tito lo aceptaran, a Timoteo, para que lo aceptaran en su entrada a Jerusalén como griego, Pablo tuvo que circuncidar a su discípulo,
lo tuvo que circuncidar y se tuvo que cortar el cabello como lo hacían ellos también, porque los judíos no andaban con el pelo largo, andaban con el pelo cortito. No como Jesús así del pelo largo, no, eso no era así. Y tuvo que cortarle el cabello a su discípulo y circuncidarlo. O sea, pero ¿cómo? Si era una cuestión de los judíos. Ahí es donde vemos que entran los criterios y entra la tolerancia, ¿sí? Y se entiende que usó Pablo el criterio de lo más importante era lo que ya aportaba a Timoteo, ¿eh? A cuando un joven cristiano decide tatuarse, ¿qué es lo que ya hay en su corazón? Miren, yo conozco chicos evangelistas que para entrar a predicar el evangelio a lugares muy peligrosos, se tatuaron para que pudieran entrar. Y cuando entraron a esos círculos, empezaron a predicar el evangelio. ¿Y por qué lo aceptaron? Por sus tatuajes, porque cuando lo vieron dijeron, este es uno de nosotros. No estoy justificando que se deba hacer, estoy justificando la intención del corazón y cuando Dios lo permite que se haga, ¿sí? Cuando Dios lo permite. Y eso, ese chico, me acuerdo de uno en especial, ganó mucha gente que estaba en lugares muy riesgosos y que fue gracias a ese sello terrible y que después, inclusive él mismo después ha sido criticado, ha sido señalado y ha sido inclusive expulsado. Pero él sabe cuántas vidas han llegado a Cristo a través de ese mensaje. ¿Me explico? O sea, fue lo que le pasó a Pablo cuando tuvo que hacerle la circuncisión a su discípulo. No es que seas judío, es que es la manera como te van a aceptar para que prediquemos las buenas nuevas en Jerusalén. Sí, Debbie. Yo creo que en ese sentido también entra lo que es la vida personal y la vida del espíritu personal en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dando la confirmación de lo que vamos a hacer, también basado en esto de la intención del corazón, pero si nuestra meta es ganar a personas y que realmente llevar a los pies de Cristo mucha gente o 3 o 4 y tenemos la paz y la confirmación del Espíritu Santo en nuestro interior, creo que en ese sentido también vale eso, que al fin y al cabo Dios no sé si mira nuestros tatuajes, Dios mira nuestros corazones. Sí, sí. Pero tampoco para hacer un dogma de los tatuajes, ¿no? O sea, creo que en ese caso es personal. Sí, por eso les decía yo que es algo estrictamente personal, ¿sí? A ver, ¿quién habló? Sí. Yo. Sí. Es que esta semana, curiosamente, hace como 3, 4 días me pasó algo viendo en las redes sociales y vi unos chicos, hay unos chicos que son, bueno, cantaban música normal, cristiana normal, pero ahorita están como más como rockeros y así. Y a mí me sorprendió verlos, porque no estaba acostumbrada como a verlos así, yo igual, ¿qué pasó aquí? Pero me quedé mirando el video que ellos hicieron y curiosamente había una multitud grandísima, o sea, había mucha gente, pero ellos estaban todos, como decía la señora Emita, con bermuda, brincando, mejor dicho, eso tenían y claro, uno como uno no está acostumbrado a eso, uno lo ve como, ay, pero no, ahí es donde tiene que saber que no puede dar una opinión más allá. Y de pronto, al final del video, ellos tenían un espacio al lado donde estaban bautizando jóvenes tatuados, rockeros, y salían del agua, pero una cantidad impresionante de jóvenes, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo, pues obviamente uno, ¿qué puede uno decir frente a eso? Si los que salían del agua estaban testificando a Cristo como Señor, entonces son cosas que uno, y ahí, ¿a dónde queda mi juicio personal? ¿A dónde? Y es un compromiso también. Miren, Pablo dijo muy bien, claramente, y a ver, ustedes busquen la aplicación. Con los judíos hay que hacerse como los judíos, y con los hebreos hay que hacerse como los hebreos, ¿sí? O sea, ¿cuál por fin? ¿Gentil o judío? A ver, entonces, ¿dónde está la verdad? En ninguno de los dos. La verdad está en lo que entra a su corazón, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Ahora, es decirles, a ver, ¿tú crees que con esto tú vas a lograr dar un buen ejemplo? Y siempre va a haber una consecuencia, va a haber una demanda
de ese acto. Si es por imitación y todo, bueno, todavía hay cosas que no han tenido la suficiente estatura o madurez tal vez, pero bueno, tendrá que enfrentar eso. Pero mientras, no hablemos tanto de las decisiones personales, sino de los que son intolerantes, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo quieres hacer? Y eso ya corresponde a su círculo de donde estos jóvenes o personas, que yo sepa una persona mayor, bueno, al menos en estas latitudes que vivimos, pues es excepcional. Que siendo un creyente de años vaya a hacer algo así. No he conocido ningún caso, o no lo sé, pero yo creo que no lo hay, que eso más bien se lo dejan a los jóvenes que imitan y todo, y que muchos jovencitos que se reconocen como cristianos tienen el anhelo de poder hacerlo. Y si por ellos fuera y se les dijera, tienen libertad para irse a tatuar, levanten la mano los que quieran. Muchos levantarían la mano y se saldrían corriendo, ya nos dieron permiso, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué hay en su corazón entonces? Cuando nosotros enseñamos lo que es el valor del cuerpo para el Señor, que es un templo que se va a santificar, a ver, por ejemplo, ahí ese es otro punto que yo quería mencionar. Nuestro cuerpo, biológicamente hablando, nuestro cuerpo está bajo corrupción. ¿Sí? Es un cuerpo que está para ser levantado cuando durmamos, es decir, cuando salga el espíritu de nosotros, nos lleven a la tumba, estamos dormidos, ¿sí? ¿Cómo resucitaremos? ¿Con los tatuajes o sin los tatuajes? Con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de que si un cuerpo va a resucitar glorificado, alguien tenga tatuajes? Es cuestión de fe. ¿Me explicó? Entonces tenemos que confrontar estas situaciones con los demás. Es como ser resucitado con la misma enfermedad que me mató, pero voy a vivir más tiempo aguantándola. Y no es así. ¿Me explicó? Entonces, aplica mucho lo personal. ¿Sí, Emita? ¿Sí? No, digo, yo no estoy juzgando a las personas. Ante todo quiero aclarar eso, sino que a mí me preguntaron eso. Sí. Y yo la verdad que no sabía con qué contestarle. Digo, claro. Y uno lo acepta, cuál es la persona. Sí. Nada más. Sí. Y hay que decirle, ¿no? Decirle a las personas que nos dicen, es que yo no estoy de acuerdo. Tú conoces la intención y la verdad que hay en el corazón de este chico que decidió tatuarse y ya que ya se decía creyente. No, nunca he hablado con él. Habla con él. No, pero ¿cómo voy a hablar? Bueno, escríbele. Hoy no es tan difícil buscar en Facebook a una persona, encontrar su Facebook y escríbele, ¿por qué te tatuaste diciéndote ya creyente? Háblame de tu corazón por lo privado. Aquí está mi correo. Cuando una persona sea confrontada en la verdad, como decíamos hace rato, nos los va a decir. Y bueno, escuchemos sus razones. Yo les dije, por ejemplo, este ejemplo de este chico que se tatuó para entrar a círculos muy peligrosos y el fruto que recogió. Y bueno, que ahora trae los tatuajes, pues no se los puede quitar. Pues no, y cuando le preguntan, ¿quieres que sepas por qué? Mira, lo hice por esto, esto y esto. Pero eso no quiere decir que ese chico decía, yo no estoy diciendo que otros lo hagan. A mí el Señor me dijo, ¿qué del Señor que le dijo al profeta que se casara con una prostituta? ¿Qué? Eso le dijo, ¿sí? Que de cuando entraron los 2 hijos de los 4 de Aarón, se metieron a presentar fuego extraño en el lugar santísimo y los fulminó el Señor. Y que les dijo, no vas a guardar luto, ni lamentaciones, ni nada de lo que le pasó a tus hijos. ¿Qué con eso? ¿Me explicó? O sea, entra mucho. Y lo mejor decirle a esas personas que critican y que no son tolerantes, decirle, discierne lo que había en el corazón de esa persona antes de que emitas un juicio. Ten cuidado. Punto. Y ahí los dejamos. Que hagan la tarea ellos. Porque si no, entonces nos van a llevar a sus juicios. Y dice, no juzgar para no ser juzgados. ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, terminamos con la virtud, bendición familiar y oportunidades. Los padres que apartan sus ojos del mal y su mente de pensamientos impuros, no solamente recibirán bendiciones en sus propias vidas, porque estamos hablando de la moral,
sino en la de sus hijos. Sus propios fracasos pasados tienen menos probabilidades de repetirse en la vida de sus hijos, si hay un cambio de vida que le enseñamos a nuestros hijos. ¿Y qué oportunidades? También tenemos el consejo de los que han conquistado fracasos pasados. Es muy buscado por otros, fíjense, por otros que están lidiando con problemas similares. Bueno, y ahí podemos aplicar la situación de los tatuajes. Esto último que está aquí escrito, ¿sí? Y ven, se lo volvemos a leer si lo aplicamos a eso. El consejo de los que han conquistado fracasos pasados es muy buscado por otros que están lidiando con problemas similares. Que eso fue lo que hizo este joven, que se tatuó para ganarse vidas para Cristo y lo logró, aunque después llevó el oprobio, la marca en su cuerpo, pero él supo que obedeció y hubo fruto en su eso, porque muchos jóvenes de ahí después dieron un cambio total en su vida. Y bueno, son situaciones que se viven. ¿Qué decidimos con esto? Hacer lo que es correcto y motivar a hacer otros lo mismo. Cuidar mis oídos, ojos y palabras de pensamientos, aprender a sostenerme firme solo, abstenerme de todo lo que pudiera dañar o contaminar mi mente o mi cuerpo y tratar a otros como quisiera que ellos me trataran a mí. Y ahí está cómo vamos a tratar a un chico que decide tatuarse. Si yo fuera el tatuado, ¿cómo me gustaría que me trataran? Así debemos tratar a los demás, ¿no? Las riquezas adornan la casa, la virtud adorna a la persona. Un proverbio chino. Bien, y bueno, con estos chinitos terminamos nuestros virtudes y valores, y bueno, hemos llegado al término de este módulo. Vamos a orar rápidamente. Gracias, Padre, por este tiempo donde hemos aprendido tanto de cómo vivir la vida de Cristo, que verdaderamente nosotros estén estas virtudes, que en lo más profundo de nuestro ser no olvidemos ninguno de ellos. Señor, ayúdanos para poder vivir con transparencia y con todo lo que sea considerado en este módulo. Que así sea, Señor, para que puedan ver en nosotros, otros puedan ver en nosotros a Cristo mismo y no a nuestras personas. Guíanos y ayúdanos y ser verdaderamente virtuosos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por los que han perseverado y tenido tenacidad para llegar hasta aquí y de considerarse ellos mismos y de que lo puedan vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien.